Listo. Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mensaje, ¿no? A las siete iglesias de Apocalipsis. Quiero comenzar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, donde podemos ver varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la revelación de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? El que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. ¿Cuál es el elogio que se hace a esta iglesia? Es los celos por la doctrina y la paciencia, pero hay una advertencia. ¿Cuál es? La pérdida del primer amor, ¿no? ¿Cuál es la solución que el Señor brinda, ¿no? Frente a este caso es recordar, arrepentirse, hacer las obras, ¿no? Que hacían al principio. Qué importante es eso, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia de ese pecado que ellos hicieron fue su candelero será quitado de su lugar. ¿No? La promesa para el que vence, para el vencedor, se le dará, ¿no? De comer del árbol de la vida. ¿Qué enseñanza práctica traemos al día de hoy? Es el amor ferviente por Cristo, no olvidando ese primer amor. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Esmirna, ¿cómo revela a Jesucristo? El primero y el postrero, ¿no? El que estuvo muerto y el que vivió. Son dos títulos que pertenecen. El primero incluye o habla acerca de la eternidad de Dios, ¿no? Y el que estuvo muerto y vivió habla del testimonio, ¿no? Del que el Señor permanece vivo, ¿no? El elogio hacia esta iglesia es que espiritualmente son ricos y que soportan la persecución. Advertencia a esta iglesia no hay ninguna advertencia para ella, por lo tanto una consecuencia tampoco no la hay. Pero ¿qué solución el Señor les da, ¿no? O les pide a ellos, ¿no? ¿Qué consejo les da nuestro Dios? Es ser fiel hasta la muerte, ¿no? Esa palabra impacta mucho el corazón, ¿no? Promesa para el vencedor, dice, recibirá la corona de la vida y no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿no? La segunda muerte lo entendemos como la muerte eterna, ¿no? Entonces, una persona que se mantiene fiel, ¿no? Mantiene una fidelidad en medio de la persecución en el día de hoy, hay una promesa implícita aquí que dice, Señor, recibirá la corona de la vida, tendrá un premio y no sufrirá el daño de una muerte segunda como es la muerte en la eternidad. Gracias. Continuando, dentro de las siete iglesias también tenemos la iglesia de Pérgamo. ¿Qué le dice el Señor? No, le dice, el que tiene la espada aguda de doble filo, nos habla de la palabra de Dios. También dice, retienen el nombre de Cristo, no han negado su fe. Todavía hay algo, ¿no? Porque retienen todavía el nombre y no han negado la fe. Lo malo es que ahí estaban metidos los nicolitas, la enseñanza de Baal, lo que son las falsas enseñanzas. En que les dice el Señor que ellos deben arrepentirse, dejar hacer lo malo y seguir a sus hombres. Pero ¿qué les da la promesa? Cristo peleará contra ellos con la espada de su boca. Se cuenta, va a pelear con su palabra. También nos dice la promesa que recibirán recibirá el hermano escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Y qué nos enseña en el tiempo de hoy? La pureza doctrinal que cada uno debemos mantenernos y no salirnos de la doctrina de la palabra de Dios. Quizás muchos se salen, pero nosotros mantenernos firmes en la doctrina que hemos aprendido de ellos. También tendremos a la iglesia de Tiatira. Dice el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Nos habla de Cristo, que está a sus ojos en todo el mundo. Él lo sabe, él lo conoce. También dice que crece en el amor, reflejando en sus obras de servicio. Pero ¿qué había pasado en esta iglesia? Se había metido una tal profetisa Jezabel que enseñaba, seducía a muchos siervos, dice la palabra de Dios. La falta de discernimiento, tolerancia de las herejías. El retener con firmeza las enseñanzas y ¿qué les dice el Señor? Tienen que retener la firmeza, las enseñanzas y perseverar en la obra de Cristo hasta que Él venga. Pero dice, cada uno recibirá según sus obras, cada uno como han trabajado. ¿Y cuál es la recompensa? Recibirá la estrella de la mañana y la autoridad sobre las naciones si ellos perseveran. ¿Y qué debemos hacer? Hermanos, en esos tiempos nosotros debemos mantener disciplina y santidad en el Señor. Cuán importante es nuestra disciplina a la palabra de Dios
y vivir en la santificación. Amén. La iglesia en Sardis también fue una de las que recibió el mensaje del Señor. Le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús era el autor de este mensaje y le habla el mensaje como un elogio, diciéndole, unos pocos han mantenido puros y leales. ¿Y por qué? Porque las obras estaban muertas, y ya que Sardis era una ciudad muy rica en mineral, en oro, ya que fue una de las ciudades que también se había creado las monedas. Amén. Por eso es que Sardis tenía una condición muerta, pero le da una advertencia, le dice, obedece la palabra y arrepiéntete. Arrepiéntete porque Cristo viene. Él dice, en la solución es que Cristo regresa como un ladrón en cualquier momento, como que diciéndole, ustedes tienen que estar preparados, tienen que volverse, tienen que arrepentirse, gloria al Señor. Dice, se vestirá de vestiduras blancas, su nombre nunca será borrado del libro de la vida, su nombre será confesado delante de Dios y de los ángeles, ¿no? Para aquellos que aún en medio de las situaciones duras y difíciles siempre hay también hasta hoy en día hombres que mantienen la vida en santidad. Entonces, en la enseñanza que nos trae es mantener una vida espiritual genuina, no una vida espiritual estancada, sino una vida espiritual fiel a Dios. Y hablando de la iglesia en Filadelfia también, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Qué importante es, hermanos, tener esa confianza en Dios, porque esta iglesia no ha sido reprendida, sino que ha recibido, ¿no? Una aprobación de Dios, porque le dice, ha guardado la palabra de Dios y soportado con paciencia, sin negar el nombre de Dios. Y yo creo que para guardar eso, una iglesia tiene que ser una iglesia valiente, ¿no? Que pelea su buena batalla. También le dice retener lo que tiene, o sea, mantente firme, que a veces no creemos que los años y los años de experiencia nos pueden tener a nosotros en una seguridad. No, la única manera de mantenernos firmes es teniendo experiencias cada día con el Señor. Luego dice, será columna en el templo. Qué lindo, ¿no? Que Dios premie tu fidelidad, tu esfuerzo. Dice, será columna en el templo de Dios, escrita con el nombre del Dios, ¿no? Y nueva en la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Pero necesitamos mantenernos en perseverancia y fidelidad. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Siguiendo con la exposición, también la última iglesia es la Odisea. La Odisea estaba ubicado, era un centro comercial de textil y también de medicina. Bueno, la Odisea dice, por la historia, por historiadores escriben que no había agua, tenían que llevar un ducto para llevar agua. Entonces ahí es donde el Señor dice, no, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ellos posiblemente decían que Jesús ha nacido y es de estos tiempos y no es del principio. El Jesús no vino al principio y negaban, esa fue la iglesia de Odisea. Por eso dice el Señor, descripción de Cristo, lo describe al Señor. Gloria a Cristo, también viendo eh, elogios de la única iglesia que no tiene elogios es la Odisea. El Señor no le elogia porque no tiene nada la Odisea. También podemos ver crítica, la crítica sí, espiritualmente ciego, un desventurado, desnudo y tibio. Era una iglesia muy tibio. Dice que por ahí pasaba, por el ducto pasaba el agua tibio. Cuando tú tomabas esa agua, te hacía vomitar, no refrescaba. Entonces lo compara así a la iglesia de la Odisea. También podemos ver la crítica, ¿no? Comparar oro refinado, vestiduras blancas y corillo de Cristo, ser celoso y arrepentirse. Cristo los vomitará de su
boca. El Señor los va a vomitar por ser una iglesia tibio. Pero ¿qué promesa nos da el Señor? Dice, ¿qué promesa le da a esa iglesia? Dice, si ellos dejan de ser tibio, dejan la tibieza espiritual, cenará con Cristo y se sentarán con Cristo en su trono. ¿Y qué podemos aprender de esto aquí? Que nosotros no debemos ser tibios, no debemos estar jugando con el mundo. Debemos tener un verdadero arrepentimiento y una comunión íntima con Cristo, sea con ayuno y oración, y estar dispuesto a perseverar. Gloria a Cristo. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Amén.